Buenas noches, saludos, mi nombre es Ronaldo WG y ahora estaré haciendo un resumen sobre el video que estuvimos analizando como caso práctico para la primera clase del laboratorio de transferencia de calor, que es una materia que está siendo impartida por el docente Walter Henry. Soy un estudiante de la Universidad Central del Este, localizada en San Pedro de Macorís, y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica y estoy en mi octavo cuatrimestre. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el resumen. Gracias. Saludos. Voy a iniciar con el resumen del video que tratamos en la primera clase del laboratorio de transferencia de calor, que es este de aquí, que trata sobre el tema de los termopares. Estos son los temas que vamos a estar tratando, que es los diferentes tipos, algunos ejemplos y aplicaciones y los RTDs. Aquí lo que vemos es un ejemplo sencillo sobre qué es un termopar. Y aquí lo que vemos es un sensor que forma parte del termopar y cómo ese se puede usar para conectarse con un multímetro y obtener los valores del voltaje. Y lo que vemos que es un aparato gris es la carcasa donde se ponen los cables que se usan para hacer el termopar. Aquí lo que estamos viendo es cómo se conecta el sensor eh, a un multímetro y el extremo que queda sin conectarse, una vez se le aplique la energía, este nos va a dar una lectura en voltios. Lo que vemos con la carcasa, ahora es como mencioné, es donde se pueden incluir los metales que hacen que funcione el efecto termopar. Y aquí lo que se ve un ejemplo de cómo eh, e- e- esa unión nos puede dar una lectura en voltios. Aquí, como mencioné antes, una vez se le aplica una energía calorífica a un extremo de la unión de los metales, nos va a dar una altura en voltios y la explicación del por qué es algo que veremos ahora, un poco más adelante. Estos son unos ejemplos sobre algunos termopares. Los tipos que tienen, el más usado es el tipo K y como podemos ver, la tabla también tiene los rangos de temperatura en los que funcionan y los metales que se utilizan para cada tipo de termopar. En este caso, para el K es el níquel cromo o níquel aluminio. Entonces, a la parte de funcionamiento, podemos ver cómo se le va a aplicar una transferencia de energía térmica a la barra y eso va a hacer que esa energía se transfiera a lo largo de la barra en sí. Una vez se hace esto, una vez se le aplica la energía calorífica a la barra, eso va a hacer que los átomos, los electrones, se exciten. Entonces, los electrones que se encuentran en la capa de valencia, una vez sean excitados, van a saltar hacia la capa de conducción y van a ser electrones libres, o sea, se van a ir moviendo, se van a ir moviendo junto con la energía hacia el extremo frío de la barra. Entonces, esto va a generar que tengamos un extremo caliente, que es mucho más positivo, ya que está perdiendo electrones, y tenemos un extremo frío que es mucho más negativo, ya que está recibiendo mucho más electrones. Y bajo ese funcionamiento, básicamente, es como podemos tener una lectura de voltios, ya que recordemos que lo que mide el voltaje es una diferencia potencial. Y aquí lo que nos está presentando el video ahora es eso mismo, cómo se puede comparar los conceptos de presión y voltaje, ya que la presión lo que mide es una diferencia entre la presión de interior de la tubería y la presión atmosférica exterior. Y eso funciona porque tenemos como referencia la presión atmosférica, ya que es un valor que conocemos, y la presión que está dentro del tubo no es algo que se conoce. Y pues sí, hace esa comparación. Aquí lo que estamos viendo es más o menos el funcionamiento de un multímetro con eso de la diferencia potencial, que es cómo funciona el voltaje, en este caso en el de una batería. Y continuando más con el video, ya que esto no tiene que ver con el tema, esta parte de aquí es más o menos la idea del termopar. Tenemos dos cables, en este caso son del mismo material, son de cobre, y una vez se aplique la transferencia de calor, ya que es el mismo material, se va a mover la misma cantidad de electrones y no habrá
una variación de temperatura y por lo tanto tampoco tendremos una diferencia de potencial, no habrá voltaje. Es por eso que los termopaneles utilizan diferentes metales, ya que una vez se aplique la transferencia de calor, la cantidad de electrones libres que se van a mover por los materiales serán diferentes y por lo tanto vamos a tener diferentes variaciones de temperatura, diferentes niveles de acumulación de electrones y ahí el multímetro sí podrá medir la diferencia de potencial. Aquí lo que se está haciendo es un ejemplo sobre cómo se puede hacer esa medición, pero está tomando un parámetro. En ese caso, por ejemplo, la temperatura que tiene el agua fría y con una ocasión se puede tener esa gráfica que acaba de pasar. Antes hicimos una comparación sobre cómo la presión, para conocerla, se mide la presión de la tubería y una presión que conocemos que es la presión atmosférica. Es lo mismo para el termopar. Nosotros medimos, queremos medir la diferencia de temperatura, pero necesitamos conocer, tenemos que tener un valor de referencia y en algunos laboratorios se puede tomar el agua fría como la referencia para así poder conocer la magnitud que estamos buscando, pero como eso es poco práctico para situaciones reales en las que tenemos, que no estamos en un laboratorio para conocer eso, lo que se hace, como se explica aquí, es es dejar las conexiones frías igual la temperatura ambiente. Pues bien, como mencionaba, los metales se dan en conexiones frías en temperatura ambiente, entonces se mide esa temperatura y se aplica una fórmula para compensar el error. También lo que se suele usar es un RTD, que es algo que se va a explicar ahora. Un RTD es un detector de temperatura de resistencia. Las siglas en inglés significan Resistance Temperature Detector. Y es un diseño bastante más simple que el Thermopar, pero que tiene similitudes en la función de que se usa para hacer un sensor de temperatura. Aquí también lo que estamos viendo no es concerniente a... Ahora sí. Aquí lo que estamos haciendo es una explicación de qué es la resistencia en sí y cómo se puede medir la resistencia con un multímetro, en este caso con diferentes metales. Aquí podemos ver cómo se está midiendo la resistencia con este cable en el multímetro que nos está dando valores en ohmios. Continuando con lo que decía, la idea sobre los RTD es que mediante se aplica la temperatura a un metal, la resistencia va a aumentar su valor. Como podemos ver en este ejemplo práctico, una vez se le aplique la energía térmica a ese material, si vemos el multímetro, la resistencia está aumentando linealmente. Esto sucede porque una vez se excitan los electrones, ellos van a empezar a colisionar y la resistencia del material va a aumentar. Entonces, lo que se hace es que mediante la ley de Ohm, eh, sabemos que una vez se aplique la energía térmica, la resistencia va a cambiar con la temperatura, la corriente se va a mantener constante y así podemos utilizar el voltaje eh, para saber la temperatura. Ahora lo que nos explica es cómo el platino es uno de los materiales que más presenta una gráfica lineal con respecto a la temperatura, ya que mediante se va agregando la temperatura, su valor no salta tanto como se puede ver en la gráfica. Aquí lo que nos explica es cómo el platino se puede poner en un tipo de película, ya que puede ser de esa manera o como un alambre enrollado. Y hasta aquí llega el video sobre
la explicación de qué es un termopar, qué es un RTD, funcionan como sensores de temperatura, nos explica también su principio de funcionamiento y eso los vemos mucho en las industrias y es bueno conocer por qué se usan, cómo funcionan y en qué se basan para funcionar. Hasta aquí llega mi exposición. Gracias.